Buenas tardes, hoy día 3 de mayo de 2023 a todos los visitantes y suscriptores del canal de ADEC Televisión. Hoy tenemos con nosotros en este programa al profesor don Marcos Martinón Torres. El profesor Marcos Martinón es catedrático en la Universidad de Cambridge y tiene una formación multidisciplinar que incluye títulos en Historia, Arqueología y Ciencias Arqueológicas, lo que combinado le permite tener una amplia panorámica en el desempeño de su trabajo. Gran parte de su investigación se ha centrado en el análisis de la cultura material, la ingeniería inversa de las tecnologías arqueológicas, que constituyen un punto de partida para comprender la evolución y el movimiento del conocimiento de las personas y las cosas dentro de la historia. Se unió al Departamento de Arqueología de Cambridge en 2018 y después de más de una década en la UCL. Es además comisario de la exposición El legado de las dinastías Qin y Han, los guerreros de Xi'an, China, y entre sus obras y publicaciones más destacadas se encuentra Archaeology, History and Science, Integrating Approach of Ancient Materials, Joaquín Lorenzo Xocas, Os monumentos megalíticos depois do megalitismo y el legado de las dinastías Qin y Han en China. Sería casi imposible enumerar la gran cantidad de estudios, publicaciones, ponencias y otras contribuciones que el profesor tiene en su haber. Entonces vamos a saludar al profesor Marcos Martinón, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros y nos ha facilitado muchísimo las cosas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes y encantado de estar aquí acompañándoos. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. La primera pregunta es una pregunta que hacemos a todos los entrevistados y es, sabe que en la actualidad hay una especie de controversia, sobre todo en el mundo hispanohablante, por la disminución del peso de las humanidades en los currículums educativos. Y quisiéramos saber un poco cuál es su opinión. Pues supongo que mi opinión irá en la línea de otros entrevistados y entonces pues no le sorprenderá que le diga que me parece preocupante. Creo que es un reflejo de una visión un tanto miópica y cortoplacista que a veces tienen los políticos en la actualidad y por extensión pues el resto de nosotros. Y es quizás la falsa creencia o la creencia estrecha de que la ciencia tiene las explicaciones para todo y la solución para todos los problemas. Es verdad que la ciencia nos explica los cómo y nos ayuda la ciencia y la tecnología a llegar en el futuro a donde queremos, nos ayudan a dar esos pasos, pero sin las humanidades, pues la ciencia está desnuda, porque si la ciencia nos dice el cómo, es muchas veces las humanidades las que nos dicen el por qué. Y si la ciencia nos lleva hasta nuestras metas y objetivos, son las humanidades las que tienen que establecer cuáles son esos objetivos, cuáles son las prioridades y hasta dónde queremos llegar y hasta dónde no estamos dispuestos a llegar. Entonces, creo que ambas son necesarias, ambas deben ir de la mano y los que trabajamos en estos mundos, por supuesto, sabemos que es incluso una quimera tratar de separar completamente dónde acaban las ciencias y dónde empiezan las humanidades, y ambas deben ir de la mano. Perfecto. Sí, van en el mismo sentido que la mayoría de nuestros entrevistados. Y para cerrar este bloque, la segunda cuestión es que las personas que trabajan en el ámbito universitario recogemos un poco las quejas del peso incremental que están teniendo las labores administrativas, que reducen su espacio para otras labores de investigación y incluso docentes. Y dado que usted desarrolla su actividad en una universidad que no es del ámbito hispano, que es una universidad anglosajona, quizás nos pudiera hacer una comparación o una diferencia, o si esto es también así allí. Pues hombre, supongo que la respuesta más corta y fácil es decir que, por supuesto, esto sucede en todas partes y aquí también es una queja recurrente decir que tenemos demasiadas reuniones, demasiado papeleo, demasiada burocracia. Sí que es cierto que comparado con otros colegas en otras universidades o centros de investigación y demás,
pues supongo que mi universidad funciona razonablemente bien, pero siempre se puede mejorar. Y es una tensión que yo creo que todos reconocemos. Por una parte, queremos hacer pues aquello que sabemos hacer y para lo que se nos ha contratado, ya sea la docencia, la investigación, y luego encontramos que estamos demasiado tiempo pues cubriendo papeles, oyendo reuniones, haciendo administración. Pero claro, es difícil de controlar porque hay una cierta responsabilidad que tenemos que cumplir, tienen que controlarse pues lo que hacemos, cómo funcionamos, en qué gastamos el dinero público. Entonces, un elemento de reporte a quien nos supervisa pues es comprensible. Yo lo que trato de hacer pues para motivarme en trabajos a veces más áridos de administración es pensar que al menos estás facilitando el trabajo de otros o habilitando a otros para que puedan trabajar. Supongo que a medida que crecemos en los rangos académicos, pues nos vemos más fuera del campo y más administrando, pero a la medida que uno administra y puede facilitar a otros, darles oportunidades, ayudarles a investigar o a dar clases o a enseñar a otros a ellos, pues es la gratificación que tiene. Pero sí que es cierto que de vez en cuando todos tenemos que dar un paso atrás y decir, estamos trabajando simplemente para mantener un sistema burocrático, o sea, nos convertimos en esclavos del propio sistema que hemos creado supuestamente para facilitar las cosas y creo que es saludable, sí, de vez en cuando revisar esos organigramas y ver dónde se pueden simplificar. Bueno, vamos a pasar ahora ya al tema concreto. La primera pregunta es una pregunta general. ¿Se puede considerar la historia, las ciencias sociales como una ciencia? Pues como buen gallego le contestaré que depende. Depende, por supuesto, de cómo definimos qué es una ciencia. Si vamos a la concepción más estrecha y tradicional de la ciencia como algo que se basa en la experimentación y en la observación empírica y algo que se destina fundamentalmente a falsificar hipótesis, pues la mayor parte, no todo, pero mucho de lo que hacemos en historia y en arqueología no podría ajustarse a esa definición simplemente porque no podemos repetir nuestras observaciones, porque cada yacimiento arqueológico o cada contexto que estudiamos es único. No obstante, también tengo que decir que si admitimos una descripción un poco más amplia en la que la historia pues debe mantener su rigor, sus métodos tienen que mantener su reproducibilidad, nuestras verdades o los hechos o conclusiones a los que llevamos deben evaluarse desde el punto de vista de su probabilidad de ser ciertos. Creo que en todo esto pues sí que la historia, como otras ciencias sociales, pues sí que se puede considerar una ciencia. En todo caso, la llamemos como la llamemos, lo que creo que es importante es mantener una aspiración de rigor, reproducibilidad y responsabilidad. Y eso, desde luego, que debe asignarse o debe ser un estándar para cualquier disciplina de conocimiento. Sí, desde luego no es una disciplina que está sometida, como dice, a un rigor y a unas, digamos, normas o estructuras bastante regladas. Bueno, pues vamos a pasar ahora a una curiosidad. Leyendo un poco el currículum y demás, me encontré dos términos. Uno era arqueología y otro ciencias arqueológicas. Y no lograba establecer la diferencia. A ver si nos puede iluminar un poco. Claro, pues yo esa respuesta la tengo que saber porque, como sabes, soy catedrático de ciencias arqueológicas y entonces me toca muy de cerca. La arqueología es, evidentemente, pues el término más genérico para referirnos a la disciplina que se ocupa del estudio del pasado, sobre todo comportamientos humanos del pasado, a partir fundamentalmente de los restos materiales y otras evidencias que vienen de ese pasado. Por supuesto, es una disciplina que se solapa con la historia y con la antropología biológica, la paleontología y otras, pero bueno, es la disciplina del estudio del pasado. Las ciencias arqueológicas es un término que se refiere más específicamente a la aplicación de conceptos y tecnologías derivadas de las ciencias naturales, de la geografía,
la computación, de la ingeniería, para estudiar estos restos del pasado. Entonces, lo que hacemos es aplicar ciencia y tecnología para exprimir más estos restos a partir de los cuales, que son nuestras fuentes primarias de datos. Entonces, ahí incluimos pues, el que hace un análisis químico de una cerámica para ver cómo se hizo la cerámica o de dónde procede o para qué se utilizó, o los que hacen estudios de genética en restos paleoantropológicos para entender mejor las líneas evolutivas, o los que hacen procesados o modelados de gran cantidad de datos numéricos utilizando computación avanzada. Entonces, son campos solapados. Evidentemente, la ciencia arqueológica es arqueología, porque o es arqueología o no es nada, pero los que trabajamos en este campo, pues tratamos de estar un poco más al día de avances en ciencia y tecnología y cómo podemos aplicarlos en la investigación arqueológica. Efectivamente, hay una curiosidad más que no está dentro del guión, y es, si tenemos la arqueología, las ciencias de arqueología, digamos, el historiador, digamos que es un refundidor de todo esto, o sea, el relato histórico se construye teniendo en cuenta todas estas disciplinas, que no son pocas. Pues sí, es un reto para los que trabajamos en este campo, pero también una suerte que sí, que los que trabajamos, pues donde yo trabajo, a veces se dice como que tenemos que hablar muchas lenguas, porque aunque no sepas, ninguno sea especialista ni en historia, ni en geografía, ni en física, ni en computación, tienes que saber lo suficiente de estos campos como para poder hablar con todos los especialistas, coordinarlos y que todos trabajemos con una lengua que todos entendemos, con unas prioridades que todos compartimos y con unos objetivos en común. Pero creo que eso es un reto, tenemos que estar al día en muchos campos, pero también es una suerte pues, poder aprender e intercambiar con personas que vienen de distintas disciplinas, con distintas licenciaturas, pero que convergemos en el estudio del pasado. Es una noticia, bueno, cuando uno tiene conocimiento de todo esto, es una cosa muy grata saber que un relato histórico académico, o sea, proveniente de la academia, se hace no solo con rigor, no solo con estructura, sino con la intervención de muy diferentes disciplinas que dan lugar a una verdad muy elaborada. Así es, para mí trabajar en este campo pues es muy gratificante porque, claro, tengo por una parte las humanidades, que es al fin y al cabo lo que explora pues las preguntas más fundamentales que nos atañen como personas y ese interés en descubrir otros mundos y otras personas y otras maneras de ser y pensar que nos brinda la historia y que por tanto nos hace más críticos también y más informados en el presente, y entonces puedo satisfacer esa parte de las humanidades, pero también la parte científica de hacer experimentos, de trabajar en un laboratorio, de utilizar juguetes, máquinas, microscopios, que también a todos nos divierten, y para mí pues es una maravilla. Bueno, pues vamos a la última pregunta de este bloque, y es, bueno, en lo referente a la construcción de relatos históricos, ¿qué margen de interpretación, es decir, una vez tienen ustedes en la arqueología, en las ciencias arqueológicas? Pues por poner un ejemplo, si nos hemos encontrado algo, lo hemos datado, lo hemos identificado, su ensamblaje, o sea, ponerlo dentro del contexto histórico conocido, ¿requiere de alguna etapa subjetiva? Yo creo que en general sí, y no deberíamos avergonzarnos de admitirlo. Esto un poco entronca con lo que hablábamos antes de si la arqueología es una ciencia o la historia es una ciencia o no. Depende un poco en qué ámbito de la arqueología estemos hablando. Por supuesto, hay ámbitos más relacionados, pues, no sé, con las creencias, por ejemplo, del pasado, en las que inevitablemente pues quizás estamos más cerca de la conjetura, pero eso no quiere decir que no tengamos que evaluar esa subjetividad, ser lo más explícitos que podamos en cuanto a los propios sesgos que tenemos, en cuanto a los problemas o limitaciones que tengan los datos a partir de los que trabajamos, porque es un puzzle imperfecto. La arqueología es como trabajar con un puzzle al que siempre le van a faltar piezas.
y por tanto lo que tratamos es de combinar todos esos hilos de la misma forma que hace un policía forense reconstruyendo una escena del crimen, para acercarnos a reconstruir una imagen que, hasta donde podemos saber y con referencia a los conocimientos presentes, es lo más parecida posible, o es la versión más veraz posible de este momento del pasado o este evento que estamos tratando de reconstruir. Pero creo que en ese sentido tampoco es diferente la arqueología de otras ciencias, porque todos los que trabajamos en ciencia también sabemos que hay un elemento de subjetividad, de incertidumbre, y que no todos son certezas, que incluso los instrumentos que usamos no son cajas negras, hay intervención humana en todo lo que utilizamos, incluso en los propios ordenadores y otros instrumentos, y por tanto creo que todo lo que podemos hacer es, por una parte, ser explícitos acerca de dónde están esas limitaciones, y por otra, no utilizar esto como una excusa para decir todo vale y como hay subjetividad, pues toda la subjetividad vale. No, creo que hay niveles de subjetividad y niveles de probabilidad en cuanto a los hechos o verdades del pasado que reconstruimos. Siendo un poquito honesto, tengo que decir que la curiosidad por su tarea me vino de, bueno, estoy en Alicante y estamos con la exposición del legado de las dinastías Qin y Han y los guerreros de Xi'an. Es una exposición maravillosa, o sea, increíble poder disfrutar aquí en Alicante de esa exposición. Muchas gracias. Sí, me alegro que le haya gustado. Ojalá pudiese divulgarse de manera digital, porque es muy, muy, muy interesante. El contenido y los fondos que se han trasladado son notables. La verdad es que no está bien que lo diga yo, pero creo que es una colección muy buena. Y para aquellos que no puedan acercarse, si me permite la cuña, hay un muy buen catálogo ilustrado con todas las piezas y narrativas de la propia exposición, en inglés y en español, y está a punto de publicarse en chino también. Pues participaremos a los suscriptores del enlace para que puedan disfrutar. Y la primera pregunta es, de modo leve, ¿nos puede explicar cuál es la importancia de estas dos dinastías y del descubrimiento arqueológico? Pues las dinastías Qin y Han, ¿por qué son importantes? Pues porque, por muchos motivos, pero fundamentalmente porque suponen la primera unificación de una China primigenia y que se aproxima a la entidad política que conocemos hoy, y por tanto el comienzo de una de las entidades políticas más longevas y eventualmente más importantes de la geopolítica mundial. Todo empieza en este momento, hace pues 2200 años, cuando, bueno, anterior a este momento, y esto es algo que también se cubre en la exposición, China no existía, sino que teníamos una gran variedad de estadillos feudales, dinastías, familias fragmentadas, compitiendo por poder y hegemonía, y una vez que el primer emperador de China consigue unificarlas todas bajo un mismo estado, tenemos el comienzo de lo que sería, bueno, la China que llega hasta hoy. De hecho, el nombre de China procede de la dinastía Qin. Entonces, el primer emperador, dinastía Qin, es importante por iniciar ese proceso, y es después en la dinastía Han, que es mucho más longeva y el periodo glorioso de la historia de China, como muchos lo llaman, pues donde se consolidan muchas de estas transformaciones, ya sea no solo políticas, sino de formas de escribir, de religión, de pesos y medidas, de creencias, que por supuesto continuarían evolucionando, pero que en cierto modo siguen viéndose y pueden percibirse en las raíces de la China moderna. Entonces entendemos, creo yo, mejor la China moderna refiriéndonos a este pasado, y también entendemos mejor pues, por qué los guerreros de terracota son importantes, por supuesto. La historia de China nos llega al gran público a través a veces de películas del género este que llaman wuxia, artes marciales, fantasías, recreaciones pseudohistóricas. Pues, por ejemplo, muy famosas ha sido Hero, que hace referencia a este primer emperador, una historia, una leyenda. El acantilado rojo, ya bastante más, una película bastante más elaborada. ¿Cuál es a su juicio, la causa del escaso y deformado conocimiento que tenemos de la historia de China aquí en los occidentales?
Pues claro, yo creo que eso es resultado un poco de, quizás de nuestras estructuras educativas. Creo que las cosas han cambiado. Tampoco es justo quizás que yo evalúe cómo estudiaba yo historia o incluso antes que en su momento, y que son unas perspectivas bastante nacionalistas, centradas en nuestra propia historia, ya sea de nuestra región, nuestro país o como mucho Europa, y se aprende mucho menos de otros países, tanto de su pasado como de su presente. Entonces tenemos a veces una versión simplificada y muy exotizante de estos mundos, que por supuesto no hace justicia a su riqueza. Y creo que es una pena. Creo que mirando más allá de nuestros horizontes nos damos cuenta, pues, de que no somos únicos, de que somos simplemente un elemento más de este mundo diverso, y de que, bueno, creo que aprendemos también los valores de lo que nos hace especial quizá a nosotros en nuestra región, pero no por ello mejores o peores. Y creo que del estudio comparativo, pues la disciplina histórica se beneficia mucho, y creo que exposiciones como esta pueden, pues de manera modesta, pues servir para que otras personas, pues en España en este caso, piensen que hay, pues, que otros mundos, otros pasados, otras historias. En este caso, pues una historia política muy diferente a la nuestra, una manera de concebir la muerte y el más allá muy diferente a la nuestra, una forma de hacer arte y tecnología muy diferentes, y un recuerdo que hacemos también, que es importante educativamente en esta exposición, tratando de visibilizar a los invisibles de la historia, que son todos los trabajadores anónimos, todos los artesanos que construyeron a los guerreros y el mausoleo del primer emperador. Todo ello le damos prominencia y visibilidad en esta exposición, y son, creo que, iniciativas como esta las que nos pueden abrir los ojos y recordarnos que no somos únicos en nuestro rincón del mundo. Sobre China y la mentalidad china actual, que tanto a veces nos choca, yo quisiera decir o preguntar, ¿en qué medida esa mentalidad es heredera de esto que nos muestra la exposición, de este discurrir histórico? Pues evidentemente raíces las hay como en cualquier lugar del mundo. Todos somos el resultado de nuestra propia historia, nuestro contexto, por supuesto, político, pero también medioambiental. Y entonces es verdad que en la China actual, pues se pueden ver raíces que se ahondan en el periodo Qing y Han. Por supuesto, la idea, para empezar, de un Estado unificado, esa idea de que el individuo es menos importante que la totalidad, es algo que está ya muy arraigado en la historia de China, el valor de la disciplina y del trabajo, y creo que en general la sensación o la voluntad muy firme que se ve en la China actual de que las personas estamos aquí para algo más que para servirnos a nosotros mismos. Dicho todo esto, creo que tenemos que tener cautela a la hora de hacer generalizaciones de cualquier país o cultura. A veces hablamos muy de los chinos son así, igual que se habla de los españoles sois asá, y yo como emigrante que soy, y muchas veces estoy en el punto de recepción de ese tipo de comentarios que no siempre son muy elogiosos, pues creo que tenemos que ser cuidadosos con las generalizaciones que hacemos. Sí, básicamente que no era torero ni bailaba flamenco. Exactamente. Y la siesta todos los días. Ya me gustaría. Bueno, por eso habría que luchar, ¿eh? Bueno, yo para cerrar este bloque diría también que a nivel divulgativo he disfrutado mucho con una serie de la BBC sobre China, que son varios capítulos, una serie histórica que es muy conocida. Y después también son conocidos porque se han utilizado recientemente en la literatura y demás, la época del primer emperador, en Todo bajo el sol, que hace referencia a la unificación de China y demás. Y una cosa muy curiosa, la gran influencia que ha tenido Confucio durante la historia china, y sin embargo durante su vida no fue capaz de implementar políticamente
sus enseñanzas. Después en las escuelas de funcionarios sí que se transmitió, pero el primer emperador, el emperador Juan Di, de hecho, quemó libros y mató a intelectuales confucianos. Sí, sin embargo, es verdad, por supuesto que, como sucede tantas veces, solo es con perspectiva histórica que podemos explicar la influencia y repercusión de cualquier individuo. Y sin embargo, y a pesar de esas contradicciones, la influencia de Confucio en el propio mausoleo del primer emperador es innegable. Es Confucio quien escribe, por lo menos se le atribuye a él, por supuesto, esa idea de sírveles ahora que están muertos como cuando estaban vivos, esa idea de que la vida continúa después de la muerte y por tanto te tienes que llevar a la tumba todo lo que necesitas para vivir en el más allá. Por eso el primer emperador se lleva sus guerreros, además de otros 1000 elementos para seguir gobernando en el más allá. Es el propio Confucio quien empieza a criticar el hecho de que todos estos sacrificios rituales que se hacen para las tumbas es un gran derroche de recursos, y que, por tanto, es a partir de ahí que la gente empieza a sustituir pues, sus esclavos, concubinas, caballos y guerreros con copias en cerámica. De ahí los guerreros de terracota. Y eso es algo de lo que también hablamos en la exposición, donde recogemos un par de citas de Confucio también. Sí. Vamos a volver a su actividad académica. Está implicado en un proyecto, Reverse Action, un proyecto donde la cooperación es totalmente esencial. ¿Puede hacernos una panorámica de este proyecto, en qué consiste y demás? Claro. Pues el punto de partida de este proyecto pues es quizás la antítesis de lo que estábamos hablando, que es el mausoleo del primer emperador de China. Y es que la mayor parte de las personas, tanto en el público general como incluso en los ámbitos académicos, cuando vemos algo espectacular en un yacimiento arqueológico, pues ya sea un ejército de terracota o un objeto de oro muy especial o unas piedras preciosas importadas de no sé cuántos cientos de kilómetros, inmediatamente pensamos cuál era el faraón o el emperador o el rey que estaba detrás de esto, cuál fue el estado que organizó el suministro o la fabricación de estos objetos tan únicos y especiales. Y sin embargo, la realidad es que no es así. En el mundo, en el pasado y en el presente, pero sobre todo en el pasado, hay muchas regiones del mundo que vivieron durante milenios sin estructuras piramidales de Estado, es decir, sin poderes coercitivos, sin faraones, ni reyes, ni emperadores, y que, sin embargo, cuando uno mira su cultura material es igual de rica y sofisticada y tecnológicamente compleja. Ellos también manejaban oro, ellos también hacían cerámicas muy elaboradas, o tenían textiles, o importaban productos exóticos. Entonces, ese es el punto de partida del proyecto Reverse Action, que es un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación, en el que estamos tratando de estudiar cómo se desarrollaban y se sostenían en el tiempo tecnologías complejas sin poderes coercitivos, en sociedades sin Estado. Es decir, sin que haya un rey con la capacidad de decir, tú vas a explotar el oro para traérmelo a mí, cómo pueden sociedades durante siglos trabajar en productos de lujo. La respuesta básica es que en ausencia de un poder coercitivo la única forma de trabajar es la cooperación voluntaria. Es decir, personas que mutua y colectivamente se ponen de acuerdo en que como comunidad quieren invertir en tener estos objetos de arte o de lujo o de tecnología, ya sea por motivos rituales o estéticos o de otro tipo. Pero creo que es una dimensión de la historia que es importante estudiar para empezar a corregir esta asunción de que los productos de lujo o la sofisticación tecnológica y por extensión ideológica y artística son solo accesibles a sociedades fuertemente jerarquizadas. Primero, corregir esa falacia y, por otra parte, ya de una manera un poco más quizás ambiciosa o utópica, tratar de entender cómo funcionaban estas sociedades de manera cooperativa, quizás también para extraer enseñanzas que podamos aprender en el presente. En la práctica, como estamos haciendo esto, es a base de ingeniería inversa, es decir, a base de estudiar materiales arqueológicos de sociedades como estas. En particular, un foco muy importante de nuestra atención, no el único, pero uno muy importante es Colombia, donde tenemos conocimiento arqueológico de muchas sociedades como estas, sociedades mal llamadas
intermedias, porque se supone que está en un estadio intermedio de evolución entre ser bandas de cazadores y ser estados, como si estuvieran en permanente transición, pero en realidad están así durante cientos, en algunos casos miles de años. Es una forma de vivir y organizarse que tenemos que estudiar y visibilizar también. Y en eso estamos. Esto da para pensar bastante en cuanto al paradigma político, incluso el paradigma filosófico, porque casi está súper asentado que sin un modelo social concreto de gesto vertical es imposible desarrollar una civilización. Esto abre un campo muy, muy interesante. Exactamente, creo que todos los que hemos estudiado historia, incluso hasta décadas bastante recientes, tenemos esa herencia de una visión muy lineal y muy simplista, por el cual la evolución de la civilización empieza por las bandas de cazadores-recolectores y progresivamente, a medida que aumenta la densidad demográfica, aumenta la desigualdad hasta que llegamos a los estados más o menos modernos o recientes, ya sean con reyes o con faraones o con presidentes, y normalmente equiparamos los estados con la civilización. Las civilizaciones de la antigüedad son los grandes estados de la antigüedad. Y por eso, pues si uno piensa en las Américas, desde Europa por lo menos, le preguntas a cualquiera qué sabe de la arqueología de las Américas y te van a decir aztecas, mayas, incas, como si no hubieran nada más, como si no hubiera personas civilizadas, sofisticadas y complejas en Américas donde no había estados imperios. Por supuesto que las había y no es que estuvieran menos avanzadas, simplemente estaban organizadas de otra manera. Yo estaba pensando ahora mismo en dos visiones un tanto contrapuestas, la de Yuval Noah Harari, que está muy de moda y demás, y la del libro El amanecer de todo, que está hecho allí en Inglaterra, que quizá va más en este sentido, ¿no? En una explicación de esta forma. Exactamente. El libro del creador del amanecer de todo, de los dos Davids, yo ambos los conozco, uno ha fallecido lamentablemente, pero a David Wengrow lo conozco mucho y sé que venía mucho tiempo trabajando en esto. Y es un libro muy importante porque yo creo que recoge todas estas excepciones que hay a todos los que este modelo tradicional hace aguas. Nuestro proyecto es en un enfoque más concreto y es aceptando esa diversidad de formas que hay de organizarse, ir quizás un paso más allá o un paso complementario, y estas sociedades que no encajan en esta línea evolutiva y simplista, visibilizar y luego estudiar el hecho de que también son complejas, también les gusta el lujo, pero un lujo compartido, porque tú puedes tener objetos de oro, pero que sean compartidos en la comunidad y no para diferenciarte a ti de mí, sino para unirnos porque ambos los compartimos. Y entonces, lo que nos interesa particularmente en este proyecto, paradójicamente, es la tecnología de lo inútil, aquello que no resuelve problemas prácticos. El asunto es que no son herramientas. No solo es construir casas, construir tumbas y construir sistemas de irrigación. A veces hay tecnologías que requieren tiempo, conocimiento, herramientas y que simplemente se destinan a lo que nosotros llamaríamos productos de lujo. Y, por supuesto, sociedades no tan jerárquicas ni centralizadas tienen derecho al lujo y al arte y a la evasión de la misma forma que otros estados. Yo doy por descontado que en ese tipo de sociedades, por supuesto, también hay una espiritualidad, algunos hechos religiosos y demás, que tampoco están ausentes todas esas cosas de ese tipo de sociedades. Y sí. Sí, por supuesto. Muchas de estas sociedades, y es algo que se ve en el registro arqueológico, muchas de estas actividades que vemos que no están destinadas a lo utilitario y a resolver problemas prácticos y de subsistencia, se orientan, por supuesto, al mundo ritual. Lo que pasa es que ese mundo ritual pues, es una definición muy amplia y también varía de unos lugares a otros. Es muy fácil como arqueólogos, todo aquello que no es práctico es ritual. Pues sí que lo es, pero ahí hay muchos mundos, muchas maneras de concebir pues, explicaciones del cosmos, relaciones con lo divino y lo sobrenatural y en qué medida
pues esos rituales requieren cultura material y requieren inversión de trabajo, pero lo mismo, que tú tengas ritual no quiere decir que tengas un chamán o un sacerdote, o incluso que lo tengas, no quiere decir que ese chamán o ese sacerdote tenga un poder absoluto sobre la comunidad. Puede ser una persona que simplemente ejerce como gestor o manager de ese tipo de rituales. En ese sentido, muchas de las misconcepciones que tenemos, en particular en las Américas, pero también en África, es el hecho de que cuando los europeos llegan ahí y empiezan a describir lo que ven, inevitablemente usan referentes del mundo europeo, que era el mundo de las monarquías medievales. Entonces llegan a América, ven una persona con objetos de oro e inmediatamente lo llaman el rey local, porque es lo más parecido referente que tiene. Y entonces cuando leemos esos libros 500 años después, creemos que cualquier persona prominente en un grupo de Mesoamérica era el equivalente de un rey absoluto de monarquía europea y simplemente a lo mejor una persona que gestionaba unos rituales portando unos objetos de oro que a lo mejor pertenecían a la comunidad, por poner un ejemplo. Y entonces es lo que estamos tratando como de, por lo menos, problematizar, que no tengamos una correlación entre objeto de lujo, propiedad individual, poder absoluto hereditario, etcétera, etcétera. Perfecto, interesantísimo. Bueno, hay una cuestión que es, si no casi humorística, ¿no? Que es la imagen que tenemos toda la gente del estereotipo de un arqueólogo. Bueno, en la última época y por las películas parece que tuviera que llevar un sombrero de ala y un látigo. Y si nos vamos más atrás y tenemos más interés y leemos biografías, pues vemos Howard Carter, una persona sistemática y que ya parece bien, pero cuando hablamos de Bolsoni, de Sliman y toda esta gente, son vidas realmente casi aventureras y demás. ¿Cómo es el quehacer diario de un arqueólogo hoy? Dejando lo burocrático aparte, ya que hablaba. No, digo en una excavación, No, por supuesto. Sí que es verdad que los arqueólogos clásicos, tanto los de la realidad como los de la ficción, pues siempre tenemos generalmente un hombre, un macho alfa aventurero, que es un buscador de tesoros y que normalmente busca esos tesoros pues, en las civilizaciones clásicas que conocemos, como decíamos, desde los maya hasta los egipcios o al cercano oriente. Si venimos al hoy, en lugar de tener ese macho alfa, creo que aún hay pasos que dar, pero tenemos una mayor diversidad de personas, tanto en nuestras descripciones personales como en nuestra formación. Es por supuesto, un ámbito mucho más complejo e interdisciplinar, más de equipo y no de una sola persona. En lugar de buscar tesoros, pues buscamos materiales y contextos que nos permitan hablar en última instancia de comportamientos humanos. Lo que nos interesa fundamentalmente, creo yo, es utilizar los materiales como punto de partida para hablar de personas, no como valores en sí mismo. Y donde antes estudiaban las civilizaciones clásicas, hoy seguimos estudiando estas civilizaciones, pero también otras muchas más desconocidas, esos espacios en blanco de los mapas clásicos de la arqueología que vamos rellenando. Entonces hay más diversidad, más interdisciplinaridad, por supuesto, más ciencia, más colaboración, más ideas. Lo que quiero pensar que no hemos perdido es el sentido de esa emoción y aventura, de seguir descubriendo cosas. Creo que tampoco hemos perdido, yo no lo he perdido, por supuesto, por lo menos, esa sensación de responsabilidad, pero también de privilegio de inmiscuirse en la vida de otros, que lo hacemos cuando pues, nos metemos en sus casas, a veces en sus propias tumbas. Y supongo que algo que tampoco hemos perdido es la capacidad de sorprendernos y también de aprender a medida que conocemos a otras personas y otros mundos. Hoy podemos conocer personas viajando por el mundo, pero también podemos viajar al pasado y de esa manera pues seguir ensanchando horizontes e incluso alargar la vida, aunque la alarguemos hacia atrás. Con lo cual sí que ha evolucionado mucho, pero la esencia de la
fascinación, del descubrimiento y del lujo que es trabajar en este campo, yo por lo menos la siento igual que la sentiría Indiana Jones, aunque sea de otra forma, aunque sea por otros motivos. Sí, y la pregunta iba por ese lado. Si cuando uno está en el trabajo de campo, excavando y demás, en su fuero interno tiene la emoción de topar con algo especial, ¿no? Desde luego que sí. Ser la primera persona que toca o ve un objeto en cientos o a veces miles de años, o que encuentras una respuesta a algo que te explica otra teoría, pues esa sensación de descubrir algo nuevo es fascinante. Y hoy lo que pasa es que hacemos descubrimientos en el campo y muchas veces también hacemos esos descubrimientos y ese momento eureka en el laboratorio. Muchas veces ahora son los análisis científicos los que nos permiten realmente explicar lo que tenemos delante, o apreciar su importancia, o darle respuesta a nuestras preguntas. Sí, recientemente estamos haciendo un pequeño curso de historia en la asociación. Hemos empezado con los sumerios y un suscriptor nos hablaba de unas excavaciones que están teniendo lugar en Turquía, en Göbekli Tepe o algo así, que parece ser que son muy prometedoras, ¿no? Que parece ser que hablan de unas estructuras monumentales que no se corresponden, digamos, o que no se deberían de corresponder con lo que se supone que era la civilización en aquellos momentos. Esto viene a decir que todavía hay cosas que nos van a sorprender. Desde luego que sí. La arqueología seguirá sorprendiéndonos e inspirándonos, y este yacimiento pues, es uno de esos casos en los que es una excepción a la regla, en el sentido de que es un yacimiento en el que hay demasiada complejidad, demasiada inversión de trabajo cooperativo, etcétera, demasiado ritual, demasiada sofisticación artística para lo que esperábamos en ese momento, pero ahí está. Y entonces, a medida que añadimos excepciones al modelo, lo que estamos viendo es que el pasado es mucho más diverso y mucho más colorido y más rico de lo que nos creíamos, con lo cual pues tenemos ahí un buen incentivo para seguir investigando y seguir sin duda sorprendiéndonos. Sí, una conclusión que saca uno al leer un poco de los especialistas es que son muy prudentes y dicen, la frase más repetida dice, por el momento, dice, tenemos más preguntas casi que respuestas, debido a la cantidad de cosas que hay, ¿no? Sí, es una frase que me río porque es una frase que sí que se usa mucho, y yo trato de no utilizarla porque me parece que a veces nos desmerece cuando decimos eso, porque vamos teniendo respuestas. Sí que es cierto que las respuestas generan nuevas preguntas, pero sí, hay incertidumbre, sí, surgen nuevas cuestiones, pero vamos dando pasos. Yo creo que vamos aprendiendo cosas, vamos resolviendo problemas, y que desde luego que hoy tenemos una comprensión más rica y completa del pasado que teníamos hace 20 años, y seguro que todavía imperfecta comparada con la que tendremos dentro de 20 años. Pero pasitos vamos dando. Sí, recordaba también un libro de Asimov y valga decir que Asimov como divulgador seguramente no es un gran... una gran literatura al detalle, pero como divulgador general es importante, que en el que decía dentro cuando hablaba de la escritura, precisamente en la época sumeria, dice, durante mucho tiempo se consideró que el nacimiento de la escritura había sido el antiguo Egipto, hasta que se descubrieron pues las tablillas cuneiformes y demás. Y claro, es que uno se pone a ver y resulta que muchos de estos descubrimientos son del siglo XIX y terminados en el siglo XX. O sea, que no es que hayamos establecido esa historia hace 6 siglos o 7 siglos, sino mucho menos tiempo. O sea, y sin embargo los progresos son impresionantes. Yo creo que sí. Y sucede en todas las ciencias. Podríamos mirar cómo estaba el estado de la medicina, por ejemplo, hace 50 años y cómo está dentro de 50, y cambian las verdades, por así decirlo, cambian los datos que tenemos delante, se enriquecen, se cuestionan, y así tenemos que trabajar. Eso no quiere decir, por supuesto, que podamos ignorar el estado actual de la investigación. Creo que tenemos que construir sobre lo que conocemos, pero por supuesto mantener una actitud crítica.
Bueno, pues para terminar la entrevista vamos a ir a una cuestión que puede ser, si no personal, sí de apreciación personal, ¿no? Usted tiene una actividad docente importante también. Y le creo conocedor del sistema universitario español. Entonces, ¿qué nos puede decir comparativamente de ambos sistemas universitarios, del anglosajón y del español? ¿Cómo establece la comparación y qué ventajas o inconvenientes ve en ambos? Pues, claro, para mí es difícil hoy comparar porque no sería justo, bueno, que intercambio y colaboro con varias universidades, incluido varias en España, no sería justo que yo compare la Universidad Británica que conozco hoy con la Universidad Española que dejé hace más de 20 años cuando me vine a Inglaterra. Yo tengo la suerte, por supuesto, de trabajar en una universidad pues, muy puntera y con muchos recursos, y en ese sentido pues sí que en el mundo británico quizás ha habido más voluntad de moverse a una universidad en la que la docencia hace más énfasis en lo transferible y no solo en los datos, sino en las destrezas transferibles, de manera que aquí es más común que una persona estudie historia o arqueología y acabe trabajando en un banco o en una revista y no se ve como un fracaso, sino que la gente estudia arqueología porque es una carrera completa y con muchas destrezas y conocimientos y luego aplicable a otras cosas. Aquí pues se viví desde el principio como una voluntad de romper fronteras o de no considerarlas, y que aunque estés trabajando en Inglaterra, pues trabajamos en arqueología de Colombia o de China o de África. Y yo creo que eso, ignorar fronteras tanto disciplinares como geográficas, pues es muy refrescante, pero, y tengo que enfatizarlo, eso lo veo también en España, tengo colaboraciones con colegas allí, con estudiantes y demás. Y los estudiantes de hoy son infinitamente mejores, tanto en España como en Inglaterra, de lo que éramos nosotros en su día. Vienen mucho más preparados, como decía, mucho más ubicados en el mundo en cuanto a sus conocimientos interdisciplinares, pero también a su voluntad de mejorar el mundo académico. Y para mí, desde luego, que interactuar con estudiantes es una de las facetas más gratificantes y también más difíciles, porque los estudiantes son muy exigentes, pero también más gratificantes. Y esto sucede, como digo, tanto aquí como en España. Tampoco me gustaría mitificar la Universidad Británica como la mejor en todo y a partir de ahí que parezca que las españolas desmerecen. Creo que a veces es cuestión de recursos, por supuesto, pero el potencial humano e intelectual está ahí. Lo que hay es que darles las herramientas y vehículos que necesitan para poder materializar ese potencial. Pues vamos a terminar con una pequeña humorada que quiero hacer, que es ¿cómo va la lucha contra el ChatGPT? Pues para mí no es una lucha. A mí me parece que el ChatGPT es maravilloso. Me parece que es algo que luchar contra ello es perder el tiempo. Lo que tenemos es que ver cómo utilizarlo para nosotros. O sea, es una herramienta, por supuesto, que imperfecta y seguirá mejorando y nunca llegará a ser perfecta, pero como lo es Wikipedia o como lo fue Internet en general, lo que tenemos es que si hay una herramienta que puede hacer determinados trabajos por nosotros, lo que tenemos es que dejar que la herramienta los haga y luego hacer nosotros otros trabajos. Entonces, a la gente le preocupa que los estudiantes ahora lo utilicen para escribir trabajos de curso y demás. Bueno, pues tendremos que idear otras formas de evaluar a nuestros estudiantes, porque a lo mejor ya no tenemos que pedirle a que hagan cosas que pueda hacer la máquina por ellos. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, ahora estamos explorando aquí es pues que, por ejemplo, un estudiante, en lugar de escribir un ensayo sobre un tema, le pregunte a ChatGPT que escriba sobre ese tema y que luego el estudiante evalúe la veracidad, corrección y hasta qué punto es completo el estudio de ChatGPT. Entonces, lo que haga el estudiante va a ser un trabajo más rico y más complejo y más educativo, en el que va a leer lo que escriba la herramienta y después añadirla, mejorarla. O sea, que creo que hay maneras de
de seguir educando, formando a la gente, lo que es que adaptarse. Sería absurdo, creo yo, tratar de luchar contra la máquina. No, dejemos que la máquina trabaje por nosotros y cuantas más máquinas mejor, que yo ya buscaré formas de entretenerme y de ser útil y de mantener a mis estudiantes estimulados e informados. En ese sentido, y ya hablando en serio, la inteligencia artificial sí que puede ser una herramienta que se incorpore a su disciplina. Sí, de hecho ya se empieza a utilizar en determinadas cosas, sobre todo cuando trabajamos con bases de datos muy grandes para reconocer patrones y a partir de ahí pues aplicarlos en otros lugares, algo que ya se utiliza cada vez más en mi campo. Sí. Bueno, pues hemos llegado al final. Ha sido una conversación gratísima y le agradecemos una vez más en nombre de los suscriptores y de la Asociación de Estudios Humanísticos su disponibilidad y no descartamos en un futuro volver a molestarle. Nada, pues con mucho gusto, encantado de hablar con ustedes y hasta cuando quieran. Pues un saludo.